Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Bienvenidos y bienvenidas a Iniciación en la Publicación Académica, Reflexiones y Oportunidades en Pregrado. Si bien es cierto que la publicación académica representa una dinámica intrínseca en la vida universitaria, suele asociarse a docentes eruditos y con altos estándares de calidad. Sin embargo, esta exigencia representa un reto tanto para los estudiantes como para aquellos que inician su carrera docente universitaria. Publicar no solo implica una inversión de tiempo, sino el deseo de estudiar y actualizarse en un área de conocimiento. Pero es posible pensar en ello cursando los primeros semestres y sin un título de pregrado. Es importante entonces rescatar las ideas de Wami, Maita, Tristán y Rodríguez Morales, que en aquel momento, en el año 2008, indicaban que era importante brindar los espacios académicos y extraacadémicos necesarios para los estudiantes en Latinoamérica. Por supuesto que esto ha venido resonando en el tiempo y se ha encontrado, por ejemplo, además de estudiantes de pregrado integrando proyectos de investigación, publicando en espacios de revistas estudiantiles o algunos espacios también creados específicamente para semilleros de investigación. Entonces, el punto aquí es que no se trata de repetir recetas metodológicas, sino de adoptar una postura crítica y reflexiva ante el abordaje de un asunto de interés. El primer paso en el momento de nosotros invitar a estudiantes de pregrado es desarrollar las competencias informacionales de ellos. Este término aparece con mucha frecuencia en artículos y diseños curriculares, pero es necesario que ellos aprendan a buscar, a evaluar, a utilizar información de manera crítica y también pensar en qué es aquello que me hace un pensador crítico. Entonces, aquí se rescata una de las ideas de Riesnik del año 2022, donde se indica que no solo se reduce a mirar los errores de los demás, ni autoengañarse, sino también poner a la luz las propias ideas. Entonces, sobre esto se identifica la guía para el trabajo en el aula basada en competencias de Paul y Elder en el año 2005 y un modelo con fases definidas de Alcántara 2025. Es decir, que contamos con unos aportes interesantes en el tiempo. Bien. ¿Cuánto influye el interés de una persona que investiga en el desarrollo de su trabajo? Es uno de los primeros aspectos por abordar en cursos de pregrado. Permite partir de la honestidad de nuestro pensamiento sobre qué es aquello que deseamos descubrir y cómo hemos aprendido a denominarlo. Esto, por supuesto, no resulta nada fácil ni sencillo para un joven, pero sí le permite activarse con sus intereses y preguntas. Es posible entonces obtener acciones favorables. Cuando se le pregunta a los jóvenes qué te interesa conocer, siempre encontraremos respuestas claras. El punto está en cómo mantener ese interés y motivación desde nuestro acompañamiento como profesores e investigadores. Esto siempre lo equiparo a una etapa de enamoramiento y al presentarle a mis estudiantes esta metáfora, ellos sonríen y se divierten, al punto de describir sus procesos como me está coqueteando esta problemática o sospecho que ya Cupido obró porque no he dejado de pensar en lo leído. O en otros casos, me gusta este tema porque estoy aprendiendo. Entonces, además de una invitación y de conectarlo a sus intereses y necesidades, no necesariamente a unas tareas ya específicas de un proyecto, esto es posible, pero
también es oportuno que ellos tengan la oportunidad de decidir. Entonces, Juárez y Toro en el año 2022 insiste en aquello de la búsqueda de la información que representa uno de los niveles de desarrollo de competencias investigativas. Entonces, queda claro que tiene que ver con la identificación y formulación de problemas, el valor de preguntar, la creación de propuestas de investigación. Reconocer una información y su validez requiere de algunos ingredientes. Uno de ellos consiste en buscar fuentes confiables y reconocer el valor de bases de datos académicas y, ¿por qué no?, las herramientas de inteligencia artificial, entre ellos ResearchRabbit, Consensus y Hélice. Ante la avalancha de información, es crucial entonces desarrollar en ellos la capacidad de discernir entre el ruido y el conocimiento genuino. Más allá de acumular los me gusta, debemos valorar aquellos contenidos que aportan novedades sólidas, respaldadas de argumentos claros y convincentes. En este sentido, la originalidad y la profundidad deben prevalecer sobre la manera popular o la repetición de ideas o porque es una moda hablar de o porque es una tendencia. Siempre es oportuno invitarlos a pensar cómo lo vas a presentar de un modo distinto. Por supuesto que la publicación implica el trabajo con la escritura, procesos importantes de pensamiento. Y en cuanto a la escritura, sabemos que no es fácil y más aún la escritura académica implica un tiempo. Lo oportuno es eh, trabajar en que ellos mejoren y específicamente qué hacer para que ellos mejoren. Entonces, esta pregunta es crucial. En uno de los textos que revisábamos en algún momento, encontramos una metáfora que causó mucha risa en ellos y era que un autor, un Gumiliel, por ejemplo, señalaba que la diferencia entre un texto bien escrito y uno con errores era similar a un individuo que va a una entrevista bien vestido y aseado y el que no va bien vestido ni aseado. Entonces, la publicación se conecta con esas necesidades que ellos tienen, aquellos intereses, y introducir las tecnologías emergentes, no están negadas, sin embargo, siempre y cuando se introduzcan y se permita que sean más como asistentes de investigación. Sabemos que hay unos dolores de cabeza que ya no son tan comunes como en otros tiempos. Por ejemplo, la parte de los gestores bibliográficos en generaciones como la mía, nosotros necesitábamos aprendernos las normas APA y aquí es el uso de las normas APA y quizás la revisión y el apoyo de estos gestores bibliográficos y de algunas herramientas de inteligencia artificial como Consensus que ya ofrecen cómo referenciar un documento. Entonces está más en ver cuáles son esas diferencias y quizás concentrarnos en otras acciones de importancia dentro de la investigación. Desde luego que es oportuno crear espacio para publicaciones estudiantiles y atender a tipologías de texto. Podemos trabajar con ellos experiencias, ensayos, entrevistas, reseñas, algunos avances de investigación. Parte de la experiencia que quiero mostrar aquí. Aquí lo señalo desde el año 2024, sin embargo, cuento con un grupo de artículos que han venido desarrollando mis estudiantes desde el estudiante de Educación, Mención Ciencias Pedagógicas de la Universidad Católica Andrés Bello, desde el año 2022. Previo a esa fecha, también se compartía en algunos portales, algunos lamentablemente han desaparecido. Por ejemplo, había un blog de la Red Iberoamericana de Docentes, que fue un proyecto muy interesante en su tiempo, que incluso antes de pandemia, en pandemia y después de pandemia, recogía unos aportes de estudiantes, de maestros, de docentes,
y permitía un intercambio constante. Lamentablemente ese blog ya dejó de existir y en vista de estas experiencias se optó o he optado porque los estudiantes desde distintas asignaturas, entre ellos método de investigación 1, método de investigación 2, pedagogía comparada, por mencionar algunas de las asignaturas en las cuales trabajo con los estudiantes, pensemos un poco en cuáles de esos trabajos que tenemos en clase podemos mejorarlos y publicarlos en esta revista, El Arcón de Clio. Una revista que por supuesto, tiene un tiempo de vigencia muy importante, una trayectoria impecable y sobre todo aquí lo rescato porque conjuga una comunidad de educadores. Entonces esto permite interactuar desde estudiantes, desde aquellos que se están formando como docentes en las distintas áreas, para entrar en contacto con maestros, con educadores, especialistas de otras localidades, específicamente de Iberoamérica. Entonces, desde el 2022 entonces, se ha venido publicando, en 2023 también hubo una muestra significativa. Aquí muestro uno de los trabajos del año 2024, donde se comparte específicamente una entrevista a un especialista. Más allá de la entrevista con especialistas, también las reseñas de eventos académicos que han sido organizados por ellos y las reseñas de libros, también la sistematización de experiencias, sobre todo cuando trabajamos en el aula de realidad virtual. Y la experiencia en el trabajo con algunas instituciones, entre ellas Fe y Alegría. Aquí muestro nuevamente otro de los textos creados por un estudiante en una visita de realidad virtual y ya en curso tenemos otro proyecto en el cual sí trabajaremos en coautoría porque todos estos textos que les he mostrado han sido publicados de manera individual o en equipo. Ya desde el abril inicié una nueva etapa en la cual eh, publico conjuntamente con los estudiantes. Esto implica un proceso de diálogo permanente, trabajo colaborativo, atención personalizada, quizás más en aquellos aspectos de la escritura. Algunos aprendizajes que quiero destacar en este momento y me permito compartirlo es el trabajar textos en coautoría a lo largo de un semestre, escuchar las inquietudes y aportes de los grupos, considerar las revistas estudiantiles, que son una opción para publicar trabajos de grado o productos derivados de investigaciones en curso, proyectos de investigación, proyectos de semillero. Celebrar cada logro de los estudiantes y cada logro desde que se envía un texto y es publicado hasta la participación en congresos, celebrar, reconocerlo de manera pública. Y no olvidar que los estudiantes cuentan con una curva de aprendizaje, cada uno tiene distintos ritmos, distintas necesidades y hay que adecuarse también a ellos. Y participar en jornadas estudiantiles porque esto es un punto de encuentro, más allá de las jornadas con investigadores luchos, ellos deben también tener ese diálogo permanente con otros pares que también se están formando como investigadores desde pregrado. Entonces, la invitación es continuar con estos espacios y nunca dejarlos de lado. Muchas gracias. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.